Señoras y señores, ¿cómo están? Buenos días, buen domingo para todos. Le damos la bienvenida desde la fe, ya oficialmente con nuevos contenidos en este año 2022. Esperemos que sea un año de esperanza, de amor, de misericordia, de perdón para cada uno de ustedes que nos están acompañando todos los domingos. Vamos a tener algunos cambios, algunas variaciones. Por ejemplo, vamos a hacer breves introducciones acerca del Evangelio Dominical. No nos olvidemos, tenemos que ir a la misa. Es día de precepto. Los católicos, en tu página, ya a la misa, ¿sí? Entonces, hoy el Evangelio nos presenta el de San Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 11. Nos habla de la pesca milagrosa. Fíjense ustedes este detalle. Los discípulos eran expertos en el tema de la pesca y no pescaron nada en esa noche y se encontraron con Jesús. Y Jesús les dijo, vayan, lleven un poquitito más adentro, remen mar adentro, porque a veces queremos para pescar quedar ahí nomás en la orilla, ¿verdad? A veces. Sin embargo, el Señor hoy nos invita a ir un poco más, remar mar adentro para poder pescar almas para el Señor. Y ojalá nosotros también seamos pescados por esa red del Señor y podamos perseverar en nuestra fe, en nuestra esperanza y creer en ese Jesucristo que es realmente nuestro Salvador. Entonces hoy el Evangelio de San Lucas capítulo 5 versículos 1 al 11. Esta ya es la primera variación de nuestro contenido. Vamos ahora a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Un día recibo una llamada de Monseñor Adalberto Martínez Flores. En ese momento yo trabajaba en la Conferencia Episcopal Paraguaya y me dice, Mariano, necesito que le recibas a una persona que quiere acercarse a la iglesia, que quiere servir a la iglesia, que quiere ayudar a la iglesia. Me dice, es un empresario que tuvo un encuentro con el Señor y que quiere estar con nosotros y apoyarnos. Entonces, le recibo a esta persona, converso con él y realmente me cuenta su historia. Y esa historia quiero que él comparta con ustedes hoy. Cómo Dios llegó a su corazón, cómo Dios llegó a su vida, cómo Dios llegó a su familia. Estoy hablando de Marcelo Torcida, que ahora incluso es diácono. Si es que va a compartir con nosotros su experiencia. Ya me emociono solamente el hecho de presentarle. Marcelo, buen día. Gracias por estar aquí. Sé que solés acompañar también el programa como televidente, si es que muy bienvenido. Buen domingo, muchas gracias por haberme invitado y bueno, contento acá de compartir contigo esta mañana. Marcelo, contanos cómo se dio ese encuentro con el Señor, ese primer proceso de conversión en tu vida. Anselmo Grün, un monje benedictino alemán que escribe muchos libros, habla del proceso de conversión como un proceso de adhesión a Cristo. Y ese encuentro en mi caso realmente fue una adhesión, pero después de un proceso prolongado, no como dijiste bien vos, de retiros, de encuentros y situaciones, sino por el contrario. También un libro de un salesiano que hoy también se le conmemoró hace unos días su festividad de San Juan Bosco. El título es Padre Nuestro que estás en el infierno. Un título subjetivo para decir que realmente Cristo está acompañando y está pendiente de nosotros allí en los momentos difíciles de nuestra vida. Uh-huh. Y muchas veces el inicio de esa conversión o reconversión se da en momentos muy pesados, muy difíciles, de oscuridad de cada uno, ¿verdad? Y bueno, ese fue uno de mis casos. Yo particularmente viví muchos años muy centrado en mi profesión y por mis antecedentes deportivos fui una persona extremadamente competitiva. Hasta ahora me queda un poco el ropaje ese de la competencia y la competitividad, lo cual hizo que se deformara, hoy ya puedo hablar un poco más teológicamente, se deformara aquella imagen primigenia con la cual fui creado por Dios, ¿verdad? Y me configuré
a todas las cosas del mundo, el mundo de la empresa y tal. No veo como malo necesariamente, pero Claro. cuando el personaje te devora, Ujú. ese es el problema. Bueno, era mi caso. Yo vivía en un proceso donde no bajaba la guardia, de mucha, digamos, de mucha tensión permanente. Todo lo que hiciera era poco, todo lo que consiguiera no era suficiente. Vivía, digamos, en un mundo aparente rodeado de lo que se ve de afuera, sin necesidad, sin ningún tipo de apremios ni nada, pero en el interior iba la procesión, iba procesión por dentro. Em, Tal es el punto que yo muy joven desarrollé lo que hoy se conoce, en aquel entonces no se conocía así, como ataques de pánico, o en inglés panic disorder, desórdenes de pánico. Hoy ya es muy común, lastimosamente, es un ataque generalizado de ansiedad que se somatiza y no le deseo a nadie. Realmente es una cosa terrible. Eh, en mi caso, hoy miro y digo que se me permitió vivir esa experiencia porque la cantidad de gente que me toca Ayudar ayudar, ahora. asistir, acompañar con ese proceso es enorme. Realmente es muchísima gente. Y es por el ritmo de vida que llevamos y por el vacío interior que tenemos. Esa es la realidad. En mi caso siempre fui una persona, vamos a decir, católica, de misa, de rezar, pero no estaba en el fondo convencido, digamos, eso es lo que yo puedo oír, de que realmente Cristo era la vía, Cristo era la opción y el conocer y relacionarme con Él realmente me llevarían a una vida, a una dimensión totalmente diferente. Entonces, en mi caso particular, mi grado de desesperación llegó a tal punto porque ni con remedios no dormía, no había psicólogo o psicóloga que me pudiera ayudar. Hoy entiendo por qué. Llegó un proceso de no dormir casi 20 días, prácticamente media hora, 45 minutos al día. Vivía muy como embotado, era una vida difícil, pero no obstante seguía por mi entrenamiento deportivo que muchos años tuve, seguía empujando para adelante bien. Casado, con 4 hijos, maravilloso, los 4, una esposa con la cual hasta hoy nos llevamos demasiado bien, acabamos de cumplir 38 años juntos, sin dramas, ni intermedios, ni crisis. Sin mucho sobresalto, digamos. Sin crisis matrimoniales, una compañera espectacular. Sin embargo, tenía aquel vacío que solamente podría haber sido llenado después, me entendí, por Dios, por su espíritu. Y llegó al punto ese de que, bueno, inclusive en Iguazú se dejaba entrar de noche todavía, en ese entonces no era como ahora. Y recuerdo que era una noche mucho frío, garuaba, y no había nadie en Iguazú. Y fui a trotar, no sé, 9:30, 10 de la noche. Algo te impulsó que vayas. Normalmente iba porque me hacía bien descargar un poco la tensión. Pero fui con una intención, que era la de pedir socorro realmente. Y después nomás al salmo clamé al Señor y Él me respondió. Y al llegar a la curva del fondo, la que está cerca de la autopista, que en ese entonces todavía no estaba la autopista, miré para todos lados a ver si no me miraba nadie porque no quería pasar por loco. Aunque ya estaba ahí nomás del suceso. Y me arrodillé y le pegué un grito al Señor, ¿verdad? Le pedí por favor que me ayudara. Ya Socorro, no doy más. le socorro, dijiste. yo ya no soy capaz de sostenerme. Estaba en una caída libre, así realmente. Y bueno, volví a mi casa, no dormí de vuelta esa noche. Y a la entrada en el acceso siempre tuve un crucifijo y una Biblia que nunca era leída. O sea, estaba ahí y si leía era medio al pasar. Pero nunca meditada en serio, ¿verdad? Y bajé el crucifijo al piso, prendí una vela, no sé, hice como un rito de, digamos, como si fuera una adoración casi, ¿verdad? Aunque no tenía Como las un momento especies. litúrgico, digamos. Exacto, litúrgico. Y me desvestí totalmente.
No sé por qué, pero me impulsó a decir, como diciendo, bueno, Tenías que despojarte de algo. así vine, y esto es lo que acá hay realmente, esto es lo que soy, tal cual soy. Me acosté, me tendí en el piso, me postré literalmente, como cuando después, años después, cuando la ordenación de diácono, y mi oración fue cortísima. Fue solamente a donde vos quieras y como vos quieras, pero te pido socorro. Esa fue toda mi oración. Pero fue desde lo más profundo de mi corazón. Y estuve ahí en el piso un par de minutos, no mucho más. Después, más tarde amaneció, la vida volvió, digamos, a lo que era la normalidad, cada uno a sus actividades. Y ese día cambié de recorrido y fui por otro lugar, y al pasar frente a la casa de una persona, no muy lejos de mi casa, yo tuve como aquí quédate, como una certeza, aquí detenete. No lo conocía personalmente, sabía que había gente que iba a ese lugar, pero hasta ahí. Y yo dije, ya me está pasando factura el tema de no dormir, la presión, ya estoy sintiendo cosas, dije, ¿verdad? Y después dije, yo lo sentí, volví con mi vehículo, me bajé, toqué el timbre y me atiende este diácono. Y me dice, ¿qué te trae por acá? Era temprano en la mañana. Y le dije, yo no sé. Yo sí, me dijo, adelante. Y bueno, y desde ahí empecé un proceso empecé con una confesión bien profunda y todo un proceso que eso no acaba hasta el día que morimos. Pero es un proceso hermoso, realmente. Hoy ya con prácticamente casi nada, después de tomar una batería de medicamentos y tal, no me quieren extraer lo que le llaman ellos unas dosis de mantenimiento que son psicológicas, le dicen ellos, ¿verdad? Pero hoy puedo decir finalmente que sí, que volvimos al centro, pero atacando el problema que no era por la vía, digamos, netamente. Los desórdenes provienen por el desorden interno. Había una medicina espiritual que necesitabas. Totalmente. Hoy, antropológicamente hablando, podemos decir que el hombre, y no lo digo yo, lo dicen todos los estudiosos, tiene 3 dimensiones. La biológica, ¿verdad? La espiritual y la psíquica o del alma. Y la espiritual es la constitutiva, es la primera, es la que, digamos, le imprime, por decir un término, a todo el resto del cuerpo. Entonces, si desconocemos esa tercera vía espiritual, queremos solamente la psíquica y la biológica, hay una pata que le está faltando a nuestra armadura, a nuestro andamio. Va a desequilibrar la mesa, como se dice. Totalmente. Y viceversa, lo mismo. Si queremos ir a la biológica, si descompensamos la parte biológica, también. Y si no estamos en armonía con nuestro creador, bueno, ahí vienen nuestros desbalances. Así es. Está con nosotros Marcelo Torcida. Él fue campeón nacional de natación, se dedicó a la vida empresarial y nos va a hablar después cómo recibe la llamada para el diaconado, a qué se dedicaba antes de este proceso de conversión, a qué se dedica ahora, cuáles son sus proyectos. Marcelo Torcida nos va a contar eso a la vuelta de la pausa. Ya volvemos. Continuamos con nuestro programa Desde la Fe a través de GEM. En este día domingo está con nosotros el diácono Marcelo Torcida. Y justamente este título que ahora lleva de diácono. ¿Cómo fue, Marcelo, esa llamada para el diaconado permanente? Porque anteriormente, cuando te alcanza este proceso de conversión que nos contabas, eras un laico dedicado a la vida empresarial. ¿De qué rubro? De seguro. De seguro. 35 años haciendo seguros de commodities, seguros de todo lo que es soja, algodón, maíz. Y yo fui el diseñador y precursor del seguro agrícola acá en Paraguay. Muy bien. ¿Y el Señor te llama en esta vida que también es parte de una vida consagrada al ser diácono? ¿Cómo fue ese momento y esa llamada?
Yo soy una persona de cumplir las promesas, trato, aunque cueste a veces. A veces uno se va de rosca y hace una promesa que a lo mejor le es difícil cumplir, Claro. pero como dice aquel dicho, promesa, lo prometido es deuda, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, y yo en mi proceso aquel de esa noche donde empezó todo, digamos, a tomar un sentido diferente en mi vida, que fue cuando a donde vos quieras y como vos quieras, realmente me predispuse a que el Señor me llevara a donde quisiera y lo que quisiera. Suena un poco exagerado, pretencioso, pero con Él las cosas son radicales, ¿verdad? Yo dije, ¿por qué no voy a probar esa radicalidad de la que siempre escuché, de la que tuve formación en colegio, religiosa, a nivel familia y tal? Aunque ninguno éramos muy radicales en la fe, digamos, ¿verdad? Y empecé a caminar, a conocer gente. Me pasé por las congregaciones, por los carmelitas, por los capuchinos, por los jesuitas y así sucesivamente. Explorar un poco. Explorar las espiritualidades, leer mucho. Pasé de leer y de estar permanentemente actualizado en temas empresariales, económicos, financieros, a darme una panzada de cuestiones espirituales. Y me gustaba tremendamente. Encontraba un gozo en ir, por decir de una manera, descubriendo, ¿verdad? Y tuve un párroco que era a quien empecé a asistir asiduamente ya a misa, diariamente y tal, el padre Fermín Castellano, que fue una persona, aparte de ser hoy un amigo, fue una persona que me guió bastante en el proceso inicial. Le comenté que tenía intereses de estudiar, de profundizar un poco más, y me chuleó 2 años aproximadamente sin darme mucha pelota. Sí, pero no me... Y le decía, orientame hacia dónde me convendría. Y después de 2 años aproximadamente, esto ya hace otra vez unos 10 años casi, le dije, bueno, yo ya me estoy poniendo viejo, ya... quiero estudiar por lo menos. Larga la espera. ¿Y cuál es tu propósito? Y le dije, no sé, después veo si me animo. Le dije, si el Señor quiere algo más de mí. ¿Cómo qué, por ejemplo? Me dijo, ¿verdad? Porque vos tenés tu familia, tenés tus hijos, esa es tu responsabilidad primera. Le digo, eso te queda descartado en el sentido, está por hecho de que ellos son la responsabilidad primera, pero necesito algo más. El interior me está pidiendo. Y ahí recuerdo que, bueno, salió la posibilidad del diaconado, porque yo hasta un tiempo antes ni sabía que existían diáconos en la iglesia permanentes, ¿verdad? En la iglesia católica, así en la cantidad que hoy en la arquidiócesis tenemos 100 y algo, 110 aproximadamente. Y bueno, empecé un poco a conocer de qué se trataba, a leer de todas las cartas conciliares del Concilio Vaticano II, cómo se restituye, etc. Y me gustó la idea, la consideración, porque yo allá en mi juventud siempre vi con mucha simpatía, no para mí, pero la parte del sacerdocio y la entrega de las religiosas, etc. Siempre admiré bastante esa labor, pero no estaba considerada dentro como una llamada para vos. Dentro de mi espectro, ni ahí, ¿verdad? Me tocó cuando nadaba estar casi 2 años, 1 año y medio en Roma, y en la época de San Juan Pablo II. Tenía amigos y conocía y tal, y pero me tomaba ahí, mucho gusto, pero hasta ahí. Bueno, y ahí el padre me dice que fuera al Instituto de Teología a Distancia, que es una rama muy buena con una malla curricular de España, que está en el Seminario Metropolitano, cuyo director es el padre Lalo Alborno. Y me esperaba ya me dice, habla con esta persona, señora Miriam, que sigue estando ella trabajando ahí, te espera, ella te va a mostrar. Entonces yo fui, hablé con gente de la escuela de diaconado y tal, pero dije, pero aquí me direccionan hacia acá, y fui, me recuerdo que me esperaban con una carpeta, con una malla curricular de 7 años. Y yo ahí dije, pero esto acá es un chorizo un poco largo. No solo por el largo, tengo otras, mis ocupaciones, normalmente yo iba mucho al campo por esto del seguro agrícola,
prácticamente, sobre todo en estas épocas de verano y cuando hay como ahora la sequía, levantando daños, o sea, haciendo relevamiento de daños, era permanente prácticamente y tal. Esto es lo que me dijeron y esto le digo, pero no hay otras alternativas de otras. Y me dijo, no, esta licenciatura en ciencia catequética es lo que me indicaron. Entonces después voy con mi carpetita al padre y le digo, me dijo, no, en el medio donde vos te vas a mover, te van a exigir respuestas y vos tenés que prepararte para darle. Y realmente es una sabia... Fue el camino indicado. Digamos. Era así, recomendación de parte del Espíritu Santo al Padre Castellano, porque hoy ahí estoy. Hay que agradecerle a él también entonces así esa es. Orientación. Ahora nos quedan unos minutitos, Marcelo, me gustaría, después incursionás al mundo audiovisual. Sí, nos quedan aproximadamente 5 minutitos, si podés resumirnos, ¿cómo incursionaste? ¿Cuál fue tu primera película y cuáles son tus proyectos? Incursioné en el mundo audiovisual porque sentí la necesidad de comunicar a la mayor cantidad de gente posible, ese fue el motor, digamos, que Dios había hecho en mi vida a partir de una situación y tal. Como el proceso que te había comentado de estos desórdenes de ansiedad son terribles. Realmente te digo la verdad, son terribles. Y uno no tiene un control así de buenas a primeras en eso. Entonces dije, ¿cuánta gente debe estar pasando por procesos similares? Y necesito llegar con una luz de esperanza, con una manera que sea agradable, y con un idioma, una manera de contar que no sea para los que ya están dentro de un camino religioso o de la iglesia. Las ovejas extraviadas. Y vamos a decir todo lo que estamos distraídos por el mundo. También, porque ¿verdad? Nos distrae... A veces estamos dentro del corral, pero... Sí, no, sí. Yo llamo que en el fondo todos tenemos esa sed, porque tarde o temprano siempre uno termina buscando. Pero digamos, estamos distraídos o entusiasmados en otras cosas. Bueno, y así fue como entré en el mundo audiovisual. Recorrí a un amigo, digamos, para que me ayudara, para que le comenté la idea. Y le dije, vamos a hacer una película. Y él iba a dirigir la película. Pero bueno, ya tenía otros proyectos. Y se dieron la forma de una manera que no, que sí, que no, que sí, que no. Y al final estábamos con todo listo. Y estaba ahí al frente y dije, bueno, estoy acá y adelante. Y todo me dijo, de cine, de qué va. Y le dije, no sé. Tenía mi imagen de la Virgen. De todas las vocaciones, a mí me da, no es que tengo una así específica, que tal, pero en ese momento tenía la que me acompañaba, era la de Fátima. Y me puse sus manos y traté de dar lo que había dentro. Y así nació Felices los que lloran, desde la escritura hasta la realización. Cuando terminamos esa película, recuerdo que fui a Estados Unidos porque envié para que me la criticara un especialista en arte, o sea, en películas de contenido cristiano y católico. Me dijo, usted esta película no la debería exhibir. Usted acaba de matar el evangelio. Recuerdo hasta ahora eso. Me acompañó un amigo evangélico que vive allá. Él salió más indignado que yo de la reunión. Yo le dije, no, esto es para que revisemos cosas y tal. Bueno, y de ahí justamente lo mencionaste a Monseñor Adalberto. Le pedí que me contactara, yo estaba allá, con el Departamento de Arte, de Comunicación, etcétera, de la Conferencia Episcopal Americana. Y de ahí fui directo y le mostré un trocito de la película. Porque tenía ciertas escenas que no eran la convencional vida de santos y tal. Porque de santos la gente le queda lejos para ese tema ese. Y ellos me dijeron, usted tiene que someter este film al Festival de Cine del Vaticano. Yo ni sabía que existía. Y desde ahí enviamos. Y la sorpresa fue que fue electa, tiene el patrocinio del Pontificio Consejo de la Cultura y tal. Fue electa como mejor película y mejor dirección. Entonces ahí yo dije, sonaste, Marcelo. Acá me dijo, ahora por acá. el padre que me ayudaba espiritualmente, Carmelita, me dijo, nadie tiene o se le da una lámpara para poner debajo de la cama o en una caja. Y así que ahora estamos observando acá de fondo una película nueva, Lima, y también estás escribiendo otra
otro guión ya, pero no sé, hablemos un poco de lo que es Lima. ¿Cuál es el mensaje que nos da? Lima es una película, digamos, Lima, el síndrome de Lima es lo opuesto al síndrome de Estocolmo. Es cuando los captores de un, digamos, plagio, de alguna forma se conmueven con la víctima y lo liberan. Se estudió esto, fue en un atraco que hubo en un banco en Lima. Primero empezaron soltando a los viejitos, después los embarazadas, vulnerables, etc. Y finalmente se entregaron y se dio ese caso. De lo cual lleva ese título un poco de qué va la película. Y el 331 te va a dar la primicia. Nadie sabe, porque no está estrenada todavía esta película. Y me preguntaron mucho, hasta los distribuidores, ¿qué es este número? Y le dije, no, nada. Y es Juan, capítulo 3, versículo 31. Dios está sobre todos. Entonces, hay que ser un poco más creativo, hay que ir de a poco evangelizando, entrando, ¿verdad? Lima básicamente relata la historia de un muchacho, hijo de una persona, digamos, muy influyente en la época. No la situé en Paraguay, solo un trocito en el Chaco. Está en Colombia, está en Argentina, está en Bolivia. Nuestra realidad latinoamericana un poco similar. Y él acaba siendo un poco, de alguna forma, vamos a decir, el objetivo de un grupo antagónico de las actividades del padre. Y es exponer como un inocente, de alguna forma como Cristo, termina, digamos, absorbiendo las consecuencias de una realidad que no es directamente la suya, sino que es una realidad exógena, exterior a la que se está viviendo, y se convierte, vamos a decir, como se dice vulgarmente, en un chivo expiatorio. Pero dentro de su cautiverio, expongo un poco de temas teológicos de una manera bien amigable. Por ejemplo, hago frases de ciertos cardenales. Por ejemplo, utilicé una frase del cardenal Sara que dice: quien se exalta a sí, o sea, de quien se olvida de Dios, solo se exalta a sí mismo y se magnifica a sí mismo y no del resto. Y eso le dice en un momento unos captores que eran un ex religioso y cosas por el estilo. Entonces es interesante, pero al terminar la película, esto es un poco spoiler, pero la película es linda, no importa. A él le liberan en un lugar donde es la cruz, digamos. Entonces cierra la película con: seguí el camino de la cruz, que ahí vas a encontrar tu libertad. Ahí le venían a rescatar, pero en el fondo es: todos tenemos que seguir el camino de la cruz, y no seremos libres. Así es. Marcelo, gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Y bueno, seguramente vamos a tener más oportunidades para ir hablando de otros proyectos, porque me comentaste también que estás escribiendo ya una siguiente película, aunque esta Lima todavía no se haya estrenado. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, muy amable. Muy bien, así estuvo con nosotros el diácono Marcelo Torcida, quien, bueno, incursionó en estos últimos años ya en la producción audiovisual con un mensaje cristiano. No se olviden de acompañarnos aquí en GEN, porque ahora se viene la Santa Misa con los hermanos franciscanos capuchinos. De nuestra parte será hasta el próximo domingo. Muchas gracias.